Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una reflexión que nos inspire y fortalezca. La Biblia está llena de bendiciones de parte de Dios para el hombre, y el propósito de Dios es que el hombre viva cómodamente. Dios en el huerto proveyó de todo para Adán y Eva: el árbol de la vida, sanidad, prosperidad y todo lo necesario para subsistir. Hoy en día necesitamos conocer la palabra escrita de Dios. Tenemos que leer para saber las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que somos sus hijos. A medida que leemos las Escrituras, nos damos cuenta de lo grande que es nuestro Dios y de las muchas bendiciones que tenemos a aquellos que le amamos. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de la palabra inspirada, palabra iluminada y palabra revelada. Primera parte. La Biblia es declarada la palabra de Dios y es la forma favorita del Señor de hablarle al hombre en estos postreros días. Las Sagradas Escrituras contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de manera que todo lo que no se dice en ella ni puede ser demostrado por ella, no debe ser requerido por ningún hombre. La Biblia es declarada la palabra de Dios y es la forma favorita del Señor de hablarle al hombre en estos postreros días. Las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación, de manera que todo lo que no se dice en ella ni puede ser demostrado por ella, no debe ser requerido por ningún hombre que deba ser creído como artículo de fe, ni ser considerado preciso ni necesario para la salvación. Por tanto, en la Biblia es donde se encuentran escondidos los grandes misterios de Dios, y como el salmista deberíamos pedirle a Dios el entendimiento para conocerlos. En Salmos capítulo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sin embargo, hay tres términos que no debemos confundir al momento del estudio de las Escrituras. Estos son la inspiración, la iluminación y la revelación. Veamos en qué consiste cada uno y cómo explicamos el hecho de que escritos de autores humanos son al mismo tiempo verdaderas palabras humanas y también la verdad de Dios. Podemos hacer una aproximación para poder ver este asunto, así como Jesús vino al mundo por el milagro del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Las Sagradas Escrituras es el producto de la inspiración del Espíritu Santo. Así como Jesús tomó la forma humana a través de su madre humana, así también la Biblia, la palabra divina de Dios, nos llegó a través de autores humanos. Como resultado, Jesús es la palabra viviente, la palabra de Dios, el Dios hombre, y la Biblia es la palabra escrita de Dios, la escritura divina humana, y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente,
preparado para toda buena obra. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que toda escritura que es inspirada o soplada por Dios es útil. Ahí podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro traduce la palabra inspiración de la palabra griega pheromenoi, que significa transportar, mover una carga, llevado a lo largo o conducido por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede en el proceso de la inspiración? Los santos hombres fueron pheromenoi, movidos, o sea, trasladado. La inspiración nos garantiza que la Biblia representa el punto de vista de Dios. No hay, por lo tanto, desvío de aquello que Dios quiso comunicar, porque Dios supervisó por medio del Espíritu Santo todo el proceso. Existe lo que llamamos la inspiración natural. Esta teoría es un esfuerzo para humanizar totalmente la Biblia, para reducirlo a la simple postura de que los escritores de la Biblia fueron inspirados de la misma manera en que lo son los escritores de la actualidad. Es decir, así como hay genios en los diferentes campos de la ciencia, del saber humano, en la música, las artes y la ciencia, los profetas bíblicos fueron genios religiosos naturalmente dotados. No puede explicar la unidad que existe desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, con un tema central: la salvación del hombre. Hay otra teoría que se llama la inspiración parcial. La inspiración parcial es la afirmación de que solamente algunas secciones de la Biblia han sido inspiradas. Es decir, que las secciones inspiradas tratan temas sobre el carácter de Dios y que las secciones científicas e históricas son solamente el resultado de la mente humana, y por ello estas secciones no son confiables. Existe otra teoría que se llama la inspiración mecánica. Esta teoría es apoyada por grandes sectores del cristianismo y es una teoría opuesta a la teoría de la inspiración natural. Creen que cada palabra de la Biblia fue dictada por Dios al profeta. Los escritores de la Biblia actuaron como escribas, transcribiendo solo las palabras específicas dictadas por Dios. Sin duda que hay porciones bíblicas donde el escritor bíblico tenía que redactar exactamente como Dios se la daba. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta teoría no explica la manifestación de las personalidades humanas que aparece en varios libros de la Biblia. Dice: Dios usó a los escritores bíblicos como un músico usa la flauta. El profeta se convertía en una máquina, una pluma de escribir, como un secretario que tú le dictabas las cosas. Hay dos modelos de inspiración: el modelo profético y el modelo de investigación. Ahora vemos qué es lo que enseña el modelo profético. Generalmente, cuando hablamos de inspiración bíblica, nos referimos a una experiencia donde una persona recibe sueños proféticos y visiones de parte de Dios. Los ejemplos, como el caso del profeta Daniel y el apóstol Juan, fueron teofanías que ilustran muy bien este modelo, donde el profeta recibe
un claro mensaje. Los judíos aplicaron esta comprensión de inspiración a todos los libros de la Biblia, y este concepto pasó de los judíos a la iglesia cristiana, y ellos han continuado perseverándolo en la tradición cristiana. Un gran sector de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene que toda la inspiración se dio en el modelo profético, que de alguna forma solo sueños y visiones estuvieron involucrados en la revelación de la Biblia. Existe otro modelo que se llama el modelo de investigación, que es el modelo que se usa en el libro de Lucas. Es probablemente el ejemplo más claro de este modelo. En el prólogo de su primer libro, en Lucas capítulo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El hermano Lucas explica la manera como él escribió su evangelio. Acuérdate que Lucas no anduvo con Jesús y él no era parte de su entorno personal. Aquí Lucas presenta un modelo de inspiración que explica el origen bíblico de aquellos profetas y escritores que no tuvieron sueños ni vieron visiones como base de la inspiración. Lucas explica el proceso de cómo fue escrito su libro. Aquí lo que él dijo y lo que él no dijo son cosas sumamente importantes. Escucha, Lucas no dijo lo que él no dijo. Es importante por dos razones. Lucas no dice que para escribir su libro recibió los sueños proféticos, y las visiones no son la fuente de su información acerca de la vida del ministerio de Jesús, como fue la fuente de información del profeta Daniel y de el hermano Juan. Si Lucas habría recibido sueños y visiones, los habría mencionado para dar mayor credibilidad a su evangelio. Pero él dice que no recibió sueños ni visiones. Él dice que no fue testigo ocular del ministerio de Jesús. No se incluye en el grupo de los apóstoles. Entonces, ¿de dónde recibió su información? Lucas menciona 4 puntos importantes. Lucas identifica a los testigos oculares como una de sus fuentes de información: apóstoles, discípulos, parientes de Jesús y gente que estuvo cerca de Jesús. Fueron los ministros de la palabra, los hupereitais, que eran personas escogidas dentro de la comunidad religiosa judía para memorizar las historias y enseñanzas y doctrinas, ya que en ese tiempo no había televisión, ni radio, ni Facebook, y menos YouTube. Solo habían testigos de las cosas antes sucedidas, y ellos, los hupereitais, transmitían con sus historias contadas los hechos que habían ocurrido. A la memoria de los hupereitais eran confiados los sermones y las parábolas y milagros de Jesús. Eso lo podemos ver en Hechos 13:5. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Sirve como referencia para algunos eruditos que afirman que Marco fue un hupereitai. Del prólogo de Lucas deducimos que los autores de los otros evangelios recibieron información de la misma manera, a través del hupereitai. Lucas relata a Teófilo que él tenía preparado una ordenada narración de la vida de Jesús. ¿Cómo funciona este modelo? Se suele decir que el Espíritu Santo guió la mente del profeta para discernir lo que debería y no debería ser escrito. El creador de todas las ideas
puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada uno puede expresarlo de una manera diferente y sin embargo sin ninguna contradicción. El hecho de que existan esas diferencias no debería dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de una misma manera. Cada uno se ocupa de puntos particulares de su idiosincrasia y educación. Le capacitan para apreciar de diferentes formas. La luz solar que cae sobre diferentes objetos le da matices diferentes. Mediante la inspiración de su espíritu, el Señor dio la verdad a sus apóstoles para que la expresaran de acuerdo con su mentalidad mediante el Espíritu Santo. Pero la mente no está sujeta como si hubiera sido forzada dentro de cierto molde. Lucas, antes de escribir su libro, tenía abundante material acumulado. El Espíritu Santo guió a Lucas para que incluyera tal o descartara tal material. Es decir, que los profetas y apóstoles fueron movidos por iniciativa divina para hablar de parte de Dios. Por lo tanto, existe diferencia entre la palabra revelada por Dios y los escritos comunes. Las escrituras comunes son producto del esfuerzo humano. Las sagradas escrituras son el resultado del soplo directo de parte de Dios. Así como muchos tienen por costumbre y han confundido las escrituras creyendo que todo lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, eso es un gran error, porque todo lo que dice la Biblia no es la palabra de Dios que salió de la boca de Dios. Y por eso es que mucho pueblo cristiano anda declarando palabra y no ven resultado, porque hay palabra que no dijo Dios ni salió del corazón de Dios. Acuérdate, todo lo que dice la Biblia es verdad, pero no todo lo que dice la Biblia es la verdad de Dios, ni salió del corazón de Dios para ti y para mí. Eso lo podemos ver en Job capítulo 1, versículo 21. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como puedes leer eso, no lo dijo Dios, sino que lo dijo Job, como también en el libro de Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es otra palabra que no salió de la boca de Dios. En Isaías 55:11, porque ninguna palabra que salió de la boca de Dios vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así que la palabra que salió de la boca de Dios no produce confusión, y esa es la que te da vida. Querido y apreciado hermano, mi consejo es que cuides lo que hablas, porque de acuerdo a lo que hablas, si es para bien, es de bendición, y si es para mal, será usado en tu contra. Recuerda lo que dice en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Déjame explicarte un poco lo anterior. Por ejemplo, una palabra corrompida es aquella que corrompe tu fe en Dios, como cuando tú te quejas de la vida, de tu cuerpo, del día, de la lluvia y aún de tu propia familia, sin entender que todo eso te lo dio Dios sin que tú y yo lo mereciéramos, pero que a Él le plació suplirnos de todas estas cosas. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a
a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por lo tanto, debemos estar agradecidos con Dios, y una de las cosas que debes hacer es obedecer y hacer la palabra para que tengas autoridad sobre ella y puedas declarar palabra de bien, como lo dice Isaías capítulo 54, 17. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti, y tú condenarás a toda lengua que en juicio se levante contra ti, porque esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Por ello debemos pedirle a Dios que nos ilumine y dé la sabiduría para poder interpretar correctamente las Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo le dice a su hijo amado Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ahí la palabra también dice, traza bien la palabra de verdad. Acuérdate, si el apóstol Pablo le está diciendo que procure presentarse con diligencia a Dios aprobado y que trace bien la palabra, es decir, que también la palabra de Dios se podía y se puede trazar mal. Necesitamos vivir la palabra escrita que fue revelada y ser coherente de aquellos que profesamos. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que la Biblia nos enseña de la palabra iluminada, palabra inspirada y palabra revelada, primera parte, te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhorto a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Y acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.